Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Hay mentiras que no sean pecado? A veces hemos oído esa expresión de mentiras piadosas y tal. Un oyente nuestro que es catequista, muy amigo de NSE, nos ha hecho esta pregunta a raíz de que un joven que se prepara para la confirmación, pues se lo ha planteado y tiene esta duda, ¿no? Si no hay mentiras que no sean pecado, porque hay situaciones donde pues no se hace daño a nadie, tal y cual. Bueno, entonces este catequista está muy interesado en saber cómo contestar exactamente. Y bueno, estamos de suerte porque está con nosotros el padre Antonio Ruiz. Padre, bienvenido. Muchas gracias gracias también. Por estar aquí con nosotros. Y justamente este es un tema que a usted le gusta mucho tratar y creo que ha sido providencial. La primera pregunta podría ser, entonces, ¿nos puede explicar cómo funciona el 8º mandamiento de la ley de Dios? Bueno, pues sobre el 8º mandamiento de la ley de Dios que prohíbe mentir y dar falso testimonio. Lo primero que tenemos que entender qué cosa es la verdad, ¿no? O sea, si no sabemos nosotros qué es la verdad, pues el prohibir mentir es que tengo que decir la verdad o no, o que la tengo que callar. O sea, simplemente se miente, se prohíbe la mentira, pero no se manda que siempre se diga la verdad. Tampoco que se diga lo que la persona pregunta o lo que quiere saber. Entonces aquí hay que conocer primero qué es mentir, porque claro, si a mí me preguntan esto, ¿no? Que hay mentiras que no son pecado. Bueno, toda mentira que es mentira siempre será pecado, mayor o menor. Lo que pasa es que en nuestro hablar hay muchas cosas que decimos que no son mentira, pero tampoco son la verdad. ¿Puedo yo hablar sin decir verdad y sin mentir? Ay, padre, ahí es que me toca preguntar a mí, padre. Usted Bueno, es no verdad. puede preguntar. Entonces tengo yo que responder. Claro, porque Pues yo no lo miren, sé. es muy no lo sé. sencillo. Hay veces que nosotros también hay poesías. ¿Cierto? Y una poesía no es una mentira, ni tampoco es una verdad. Claro. Entonces simplemente es una poesía. Además, también tenemos cuentos. Uh-huh. Entonces, no es que la vida es o verdad o mentira. Hombre, así, todo verdad y siempre la verdad y solo la verdad. No, yo también tengo obligación de callar. Hay veces que tengo que decir. La verdad me obliga, pero a veces a callarla. Porque sea verdad, ya se puede decir. Porque hace daño. Entonces, una verdad que hace un daño, y un daño a veces incluso injusto. O sea, tal vez puede ser merecido, pero puede ser muy injusto. O sea, porque hace daño a una persona saber esa verdad que de la otra manera esa persona le va a trastornar su vida, su psicología, le va a destruir la vida. Es injusto hacerle daño diciéndole una verdad que le va a perjudicar gravemente. Entonces, además hay otra cosa que tampoco es verdad ni es mentira, que son los cuentos. Sí, claro, Existen la los ficción. cuentos y yo te cuento un cuento, te estoy diciendo, te doy una enseñanza y no he dicho la verdad ni he dicho la mentira. O una película, o yo qué sé. Porque usted sabe que es una película, esto no es una historia inventada. Basta con que yo te diga, esto es una historia inventada, yo no tengo que decir ninguna verdad. Pero no estoy diciendo mentira. ¿Puedo decir mentiras dentro de esa historia inventada? Claro que sí. Que también puedo decir calumnias y puedo decir muchas cosas graves. Entonces, lo que quiero decir... Habrá que calibrarlo eso también, entonces. Es que la verdad no es en blanco y negro. O todo verdad o todo mentira.
Entonces, y que todo lo que yo diga, la mentira no siempre es pecado. La mentira, si es mentira, atención, cuando sea mentira y reúne las condiciones para ser mentira, pero una cosa Es para pecado. que sea mentira, tiene que ser con la intención de mentir. Decir lo contrario a la verdad con la intención de mentir. Y de En- engañar al otro. con la intención de mentir, engañando al otro. Entonces, yo si trato de engañarte, de mentirte, entonces, y digo lo contrario de la verdad, ahí sí, queriendo hacerte creer que eso es verdad. Entonces sí estoy pecando. Por eso, siempre que se diga una mentira, siempre será pecado. Pero no siempre todo lo que digo que no es verdad son mentiras. Ay, entonces quiere decir que puedo decir poesías, puedo contar historias, cuentos, puedo decir otras cosas que no necesariamente están sujetos al cliché de verdad o mentira. Tiene una enseñanza, pero no en la verdad, no es verdad todo lo que cuento. Sí, padre, el mejor ejemplo de esto son las parábolas. Exactamente. Que Jesús dice, porque hay algunos que tienen tan mala disposición que si digo la verdad no la van a creer, no la van a entender, entonces les hablo en parábolas. Así es. Y en una parábola había un rey que se fue a esto y cuando regresó entregó a uno un talento, a otro dos y a otro tres. ¿Hubo alguna vez algún rey que hiciera eso? Pues en principio no es necesario, no. es una historia. Simplemente. Y cuando regresó pidió cuentas este y el otro. Y aquel que lo envolvió en un pañuelo, que lo guardó en tierra, ¿hubo algún criado que envolviera en un pañuelo un talento? Es un cuentecito. Es un cuento. Y como cuento, porque un talento de oro no cabe en un pañuelo, por si Porque acaso. son tantísimos Porque millones. es ni una sábana. Bueno, pues una sábana podría ser, pero un pañuelo Se no cabe. rompería con el peso del oro. Entonces, es tan sencillo como que está contando un cuento. No tiene que ser verdad cada una de las cosas que dice. Y cosas exageradas para remarcar una enseñanza, no una verdad, sino una enseñanza. La enseñanza tiene que ser verdadera, pero marcar eso. Por eso, no es que todas las mentiras son pecado o a que hay mentiras que no son pecado. Yo puedo contar cuentos, dar enseñanzas, contando historias que no son verdad, pero no he mentido. Sí, lo han captado amigos y yo estoy en ello, creo que sí. Y entonces, padre, vamos a pedirle a nuestro amigo Raúl García que nos facilite la musiquita, que quiere decir que la primera pregunta ha quedado resuelta. Y entonces la segunda, más que una pregunta, sería un poco lo que usted apuntaba. Si hablamos de la mentira, tenemos que hablar de la verdad. Muy importante, padre, que nos hable de la verdad y de las obligaciones que tenemos respecto a la verdad. Así lo hace el catecismo, por cierto, amigos. Vayan, si quieren saber más sobre el tema del octavo mandamiento y la mentira, lean el catecismo de la Iglesia Católica, que nos habla de nuestra obligación respecto a la verdad. La verdad, esta es una cosa muy discutida, ¿no? Cada uno tiene derecho a su verdad, cada uno tiene su verdad, yo sé mi verdad, pero tu verdad. Poncio Pilato, ¿qué es la verdad? Entonces, con la pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad? Jesús nos va a decir, yo soy la verdad. Entonces, Él es la verdad. Ahora, la verdad, el ser, la verdad del ser lo determina la naturaleza. ¿Cuál es la verdad de las cosas? Su naturaleza. Esa es la verdad, su naturaleza. Por eso mi naturaleza es la verdad de mi persona, o sea, de mi ser. Y la verdad en el obrar es la realidad. El obrar está condicionado por la realidad, por la vida, el tiempo, las circunstancias, los objetos, las palabras, las acciones. Entonces, no es que cada uno tiene su verdad. Y entonces para ti es verdad que Dios existe, pero para mí, yo no creo en eso y eso no es así, no. La realidad es la que se impone, esa es la verdad. Entonces, la pregunta, ¿cómo era? La pregunta, hablar de la verdad. Claro, si hablamos de la mentira, tenemos que hablar de la verdad. Entonces, lo primero es saber a qué nos referimos cuando decimos sobre la verdad.
Dios es la verdad en sí mismo, su naturaleza. Por eso Dios nunca miente ni va a mentir ni nos puede decir una cosa que sea mentira. Segundo, la verdad de la persona lo determina del ser su naturaleza Ajá. y del obrar, del hacer, del actuar, la realidad. Entonces no es cuestión de que, no, yo no quise hacer eso, yo pensaba en otra cosa, entonces a mí no me aplique. No, la realidad es que tú has hecho esto y tú eres consecuente con esto y con lo otro. Entonces No es algo abstracto, eso no es lo que es, estoy captando. no es algo voluntario. Yo convierto en verdad lo que yo quiero que sea verdad o yo hago que no sea verdad lo que yo no quiero que sea verdad. Tomemos nota. Depende de la realidad objetiva, no depende de la voluntad. Muy bien. Entonces, el obrar sigue al ser, de acuerdo a como yo soy, así es que yo tengo que obrar. Ahora, la verdad, que ya hemos dicho que depende del ser y de la realidad, entonces nosotros tenemos obligación de hablar siempre según verdad. Pero lo que es pecado es pensar una cosa, decir que ya no sea la verdad entre lo que yo pienso y lo que yo digo. Ahí está la verdad. Ahí está. La verdad de la persona. Yo cuando digo lo que pienso, hablo verdaderamente, Ujú, aunque puedo hablar equivocadamente. claro. Yo estoy muy equivocado pensando en una cosa, pero yo no miento, estoy equivocado. Sí, sí, es diferente. Entonces, ahora, cuando yo miento, es cuando yo digo lo contrario de lo que pienso. Yo estoy pensando en una cosa, pero digo, es que si digo esto me va a comprometer, me va a tener que hacer pagar. Como no quiero pagar, como no quiero este compromiso, no quiero tal cosa, le voy a decir que no. Pero yo estoy pensando, claro, que yo sí he hecho eso, o yo sí me Ujú. he escrito, o he hablado, o he comprometido, lo que sea, ¿no? Pero yo estoy pensando en una cosa. Ahora, para no tener las consecuencias de esa verdad, pues le voy a decir lo que más me convenga. ¿Qué es lo que me conviene ahora a mí decir aquí? Para lo que yo pretendo, no para la verdad, sino para lo que yo pretendo. Le voy a decir esto para que piense, Sí. crea tal cosa, otra cosa diferente. Entonces, con la intención de engañar, de mentir. Cuando yo digo lo contrario a lo que pienso, con intención de engañar, de mentir, de hacer que la persona piense otra cosa diferente, esa es la mentira. Y ahí, porque no hay unidad entre lo que pienso y lo que digo, entonces es cuando es la mentira. Y eso es lo que está prohibido por el mandamiento. Claro que no siempre hay que decir las cosas como se piensan. Pero atención a lo que ha dicho el padre, no siempre hay que decir las cosas como se piensan. Esto nos da pie a la siguiente pregunta. La verdad, entonces, no hay que decirla siempre. Por lo que usted dice, ¿verdad, padre? La verdad hay obligación de decirla en unas ocasiones. Ahí está. O sea, mejor dicho, siempre que hablo, tengo que hablar con verdad. No puedo mentir. Pero no siempre tengo que decir la verdad. Porque hay verdades que hay obligación de callar. O por lo menos en cierto momento o en cierta circunstancia puede ser. O ciertas verdades. O ciertas verdades. Entonces, en ciertos momentos, ciertas circunstancias, A ciertas personas. a ciertas personas, en ciertas circunstancias. O sea, tenemos que tener una cosa así que se nos quede claro. Yo no estoy obligado a siempre, en todas las circunstancias, a todas las personas, decirle lo que yo pienso. Hablar con verdad. Hay veces que tengo obligación de decir, hay a veces que es aconsejable. Hay veces que tengo obligación de callar y hay veces que puedo callar. O sea, ni estoy obligado siempre a todo, ni nunca estoy obligado a todo. Hay ocasiones en las que sí estaré obligado. Por ejemplo, Eso. la obligación de decir la verdad cuando yo hago
un juramento. Exacto, esto en un Yo juicio. juro que voy a decir la verdad. Toda Ahí, la verdad y solo la verdad. sobre este tema, no sobre todo lo que me pregunten, sobre este tema que estamos tratando, que se está enjuiciando. Si se va a enjuiciar un hecho, ¿ve? Entonces usted jura decir la verdad y toda la verdad o solo la verdad. Ahí sí que estoy obligado a decir la verdad Sobre ese tema. sobre ese asunto. Pero también puede haber, hay cosas que yo quedo obligado a callarlas. Si te voy a decir a ti un asunto que te va a destruir la vida, que te va a destruir la psicología, que te va a hacer un daño grave, estoy obligado a no hacer el daño. Y como el daño es diciendo la verdad, estoy obligado a callar la verdad. ¿Puede poner un ejemplo, padre? Pues una persona, o sea, primero yo no soy el policía ni el fiscal. Yo no tengo por qué estar denunciando a una persona que sea un ladrón. Es decir, este ha hecho un robo. Pero yo no estoy obligado a denunciarlo. ¿Ve? Puedo hacerlo. Puedo hacerlo, pero no estoy obligado. ¿Ya? Y más, es que yo sé que si yo lo digo, voy a tener represalias. Esa persona o su familia o su entorno me va después a mí a tomar venganza, ¿no? Entonces, claro, yo estoy obligado. Pero es que si no lo digo, pero es que el que tiene que buscarla y tiene que investigar es la policía, no soy yo. Yo no tengo que ir a denunciarlo, a decir la verdad, ha sido este que está haciendo tal y cual cosa. Entonces, en ese caso, por prudencia, por otras cosas, tal vez yo no, señor, tengo que salvar a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a mi madre. Entonces yo, por ellos, tengo obligación de callar porque sé que esta persona lo va a hacer. Si tú dices algo, yo te juro que voy a matar, que voy a hacer, que te voy a atacar. Si me ha dicho esto. Claro, sé que lo es capaz de hacerlo porque no tiene conciencia y no tiene moral. Entonces, obligación de callar por el bien de esta familia. ¿Ve? Sí. Entonces, ¿qué hago? Digo, miento. No, no puedes mentir. Digo la verdad. No, no puedes decirla. Callo. Hay que saber a ocasiones que hay que callar. Callar cuando decir una verdad simplemente le quitan la fama a una persona. Ya. Cuando sin motivo y necesidad, ¿no? Otra cosa es, yo tengo que decir que esta persona ha hecho un mal, pero es para evitar otro mal mayor. O sea, aquí se mezclan muchas cosas que por eso tenemos que aprender. Primero, no siempre estamos obligados a decir la verdad. Pero siempre que hablemos, tenemos que hablar con verdad. Hay veces que estamos obligados a callar la verdad, que ya decirla porque es verdad, lo digo, peco por decir esa verdad. Soy imprudente. O peor, ¿no? O peor, le estoy diciendo para hacer daño a lo mejor. Claro, porque no solamente o sea, cuando es mentira es una calumnia, pero estoy difamando. No es que soy imprudente, es que estoy difamando, estoy haciendo un daño. Eso sí, estoy mintiendo. Difamar es decir la verdad, Difamar es decir la verdad. no es decir la mentira. Calumniar es decir la mentira. Eso, padre. Por eso, pero es que yo difamo a una persona, le quito la fama que esa persona necesita, aunque sea una verdad lo que he dicho. Algo que yo he sabido fortuitamente o lo que sea, Sí. y lo voy repitiendo por ahí, Pero que nadie sabía. que nadie sabía. No repetir, sino empiezo a declarar algo que nadie Ya. sabía. Entonces esa sería la difamación. Eso sí que es un pecado. Siempre. Por supuesto, porque le haces daño. Cuando la persona tiene derecho de la fama. Otra cosa es que ya no tenga derecho de la fama. Es un poquito... Es difícil, padre. ¿Puedo Es un hacerle una poquito- pregunta concreta? Si yo sé, que la persona A pues tiene tendencia a robar, acusada, porque lo sé, me he enterado, y resulta que yo tengo un amigo que se llama B y que necesita un trabajador. Eso es diferente. Ahí
una cosa es que yo sé porque esta persona tiene esa costumbre y otra cosa es que esta persona hizo un acto del que se arrepintió. Ah, qué sé yo si se arrepintió, ¿verdad? Yo no Lo puedo sé, juzgar. Ah, si yo sé que se que es arrepintió. así. Ah, entonces Es una persona que tuvo una debilidad, después se arrepintió y no, Ya, ya, pero ya, no es público. ya. No tengo derecho Él a tiene ningún derecho a la daño. fama. Entendido. No es que yo no tengo derecho, es que él Él tiene un tiene derecho. derecho. Muy bien. Entonces, eh, yo tengo la posición de una verdad, porque puede ser que él me lo haya confesado. Mira, es que tengo que Ujú, decirlo a alguien, ¿sabe? Me arrepiento mucho, me pasó ujú, esto, y entonces hice aquello, pero qué tonto fui, ujú. ¿cómo hice aquello? No, 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 yo no. Entonces la persona se desahogó, bien, pero que tuvo una debilidad no quiere decir que tenga ese pecado, esa pasión, Esa costumbre, ese esa vicio. costumbre o Mm, ese vicio. ya. Entonces, decir esto le quita la fama y puede hacerle un daño familiar, Sí. destruir la familia, económico, perder el trabajo, perder una cosa, porque, hombre, yo te lo conté, pero un desahogo así en familiaridad, en En confianza. amistad, es un secreto en No, realidad. no me traiciones. Ujú, Entonces, si tú cuentas esto, a mí me vas a hacer mucho daño. sí, Pero es que yo no soy ladrón. Fue una debilidad. exacto. Muy bien. Fue una debilidad. Entonces, en ese caso, ciertamente, esto sería la difamación grave. Grave pecado Y mío. atención, ¿eh? No estoy diciendo una mentira, Y sino que digo la estoy verdad. diciendo una verdad. Y estoy pecando. ¿Me Esta han es una captado? verdad que yo conozco y que estoy obligado a callar si Ujú, le va a hacer daño. Otra cosa es cuando no le va a hacer daño. Es decir, tú eres su consejero, su confesor o lo que sea. Digo, mire, ayúdele a esta persona que le cuesta y como no quiere decir porque una vez hizo esto y le da mucha vergüenza, ayúdele para que se supere, porque está como una crisis, está como en una... Es cuando nosotros tenemos una tentación o un ujú, desánimo, ¿no? ujú. Una... O lo de hoy, ¿no? Tiene la depresión. Sí, Está metido en una depresión, pero es que no se atreve a contarlo porque van a pensar mal. Pero usted, que es una persona prudente, sabia, y le puede aconsejar bien para que supere y salga de esa depresión, yo sí le cuento a esta persona prudente, en unas circunstancias, con una intención buena, yo no estoy aquí quitándole la fama no, porque lo está haciendo por su bien y además no a cualquiera, a sino a la una persona persona que sabrá prudente y guardar sabia. secreto. Entonces, ahí no sería difamación y no Claro, sería pecado. Y le digo la verdad. entendido. Pero yo eso lo cuento. Este que me lo contó así en esa intimidad, en Sí, en esa esa amistad, confidencia. confidencia. Y después yo voy y lo cuento en la empresa. O vean, van a poner a este de administrador, pero si este hizo tal cosa. O este es un depresivo de miedo Y que ya, cualquier día... ¡pum!, lo Uf, hundo. lo hundo. Su economía, su trabajo, lo que Sí, sea. sí, sí. Ahí sería pecado decir la verdad. Por eso hay que pensar antes de hablar, de decir verdad, o ni se puede decir la verdad, y hay veces que hay obligación de callarla. Seamos prudentes y tratemos de averiguar antes de hablar demasiado. Pues esa es la primera moraleja de este programa, amigos. Por eso entiendo que dicen algunos que nunca se han arrepentido de callar, pero sí de haber hablado, ¿no? Aunque también puede ocurrir, en fin. También puede ocurrir. Lo veremos, Dios mediante, en un próximo programa, porque quedan cosas por preguntar. Por ejemplo, ¿cuándo se puede y cuándo se debe callar la verdad? Yo tengo derecho siempre a saber la verdad. Bueno, Dios mediante, lo seguiremos viendo con el Padre Antonio en un próximo programa. Ahora, pues pedimos sabiduría al Señor por medio de esta bendición El Señor esté con y vosotros, con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.